Buenos días, mi nombre es Jenny Osorio, estudiante de Administración de Empresas del CECAT Sahagún. El día de hoy vamos a sustentar la fase número 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado del curso Contratación Pública y Privada. Mis compañeros Diego García, Sofía Mendoza e Irene Daza. La contratación pública. Bueno, la contratación pública es una celebración de contrato que se da por el Estado. El Estado es quien rige las normas, leyes y también vigila el cumplimiento de este contrato. Es el ente que lo regula de acuerdo al régimen jurídico que se establezca. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes, ya sea natural o jurídica, en donde mediante un documento se establecen las normas y las leyes que favorezcan a ambas partes. Es como en común acuerdo, ¿sí? En donde las dos partes tienen las mismas ventajas y necesidades. Podemos decir que la diferencia entre estos dos tipos de contratos radica en que la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde se puede llegar a ser flexibles con los términos y las condiciones de ese contrato, ¿ya? En cambio, en la contratación pública es un poco más extenso, es un poco más riguroso de acuerdo a las leyes y normas que el Estado establece para dichas contrataciones. Estas contrataciones pueden ser a través de una licitación o pueden ser a través de un concurso o pueden ser también a dedo. Y están regidas por el Estado, vigiladas y reguladas por el mismo Estado. Partes del contrato público. Bueno, el contrato público tiene varias etapas, que es la etapa precontractual, que es donde se realiza la oferta del proponente, los pliegos de condiciones y se realiza la selección pues, de las personas que están licitando. La etapa contractual es ya se tiene establecido cuál es el contratista, se realiza el contrato del contratista y la etapa postcontractual, ejecución y liquidación del contrato. El contrato privado es un poco menos complicado, menos extenso, porque pues obviamente se hace un documento donde se ponen las cláusulas, normas y condiciones del contrato que se deben realizar por dos partes. Ese contrato tiene un objetivo y una causa para ejecución. Principios de la contratación pública y privada. Estos principios son contractuales de las entidades, se destacan las siguientes. En la contratación pública, el principio de la transparencia, que se lleva a cabo cuando todo el proceso de selección del contratista se hace de manera pública y que cualquier persona interesada en participar acceda a la información sobre el desarrollo de esta contratación o de esa solicitud. En la contratación privada tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, es uno de los principios rectores del derecho privado colombiano, presentada para unas relaciones entre los particulares, negociados de igual a igual y estableciendo de mutuo acuerdo el contenido contractual en el que se queda plasmada la voluntad de todas las partes contratantes. Es decir, que hay una igualdad de condiciones tanto para el contratista como para el contratante. Y se deben, pues, obviamente respetar y establecer de acuerdo a las normas y las leyes. El principio de la economía, el principio de la obligatoriedad, el principio de la previsibilidad, el principio de valoración de costos ambientales, el principio de la eficiencia, el principio de la selección objetiva, el principio de la inalterabilidad, es decir, que en este principio en la contratación privada no se debe alterar ni se puede alterar el contrato sin la aprobación del contratista o del contratante. O sea, ambas partes tienen que tener muy claro eso. El principio de planeación, principio de la causa concreta, principio de inconcurrencia, principio de la consensualidad, principio de la equidad, principio de la intangibilidad, principio de la eficiencia, principio de la omnibilidad, principio de la eficiencia, de la buena fe, principio de la relatividad, el principio de la vigencia tecnológica, principio de la imprevisión, principio de la responsabilidad, principio de error común,
principio de participación, principio de seguridad, principio de igualdad, principio de enriquecimiento sin causa, principio de la imparcialidad, principio de las costumbres constitutivas de derecho, principio de la buena fe, principio del debido proceso. Tipos o clasificación de contrato público y privado. Bueno, la contratación pública tiene varios tipos, que es el contrato de obra, cuando el objetivo del contrato es la ejecución de una obra que cumpla con los requisitos fijados por cualquier entidad pública. Contrato de concesión de obra pública. Su objetivo es la realización de determinadas obras o la realización y conservación de la construcción ya existente. Es decir, con ese contrato de obras públicas, es decir, cuando hacen una carretera y esa carretera se la dan en concesión a un consorcio en particular. Entonces ese consorcio administra esa carretera. ¿Sí? Administra esa carretera debe permanecer en buenas condiciones, la señalización y todo ese tipo de cosas. El contrato de servicio es un contrato, una entidad pública adjunta títulos onerosos o varias personas en función del servicio de su competencia. Contrato de suministro. Este contrato se formaliza por el suministro de productos o bienes inmuebles que pueden ser adquiridos de forma de arrendamiento financiero o arrendamiento o sin opción de compra. Es decir, por ejemplo, cuando adquieren un hospital, ¿sí? Y hacen una contratación para los suministros hospitalarios, entonces ya todo se hace a través de ese ente contratante. En el contrato privado está el contrato unilateral, es cuando una de las partes se obliga para con la otra no contrae obligación alguna. El contrato, es decir, o sea, que una sola parte es la que tiene toda la obligación del contrato. La bilateral es cuando las partes contratantes son obligadas recíprocamente, o sea, de igual forma, tienen los mismos derechos el uno y el otro. El contrato gratuito, el contrato es o de beneficencia cuando solo se beneficia a una de las partes, es decir, como cuando una fundación decide hacer donaciones. Oneroso, cuando ambas partes contratantes obtienen un beneficio gravándose uno del otro, que es el contrato más común. Responsabilidades por incumplimiento al contrato, público y privado. Bueno, un contrato puede ser incumplido por las partes o por juntas, por una o por ambas. En caso de que ocurra, se debe proceder de la mejor manera para solucionar el problema causado por el incumplimiento. También entender que incumplimiento de contrato llegada la fecha acordada por su incumplimiento no se cumple o se cumple parcialmente. Hay que tener en cuenta que los contratos no hay cumplimientos parciales, a no ser que las partes consideraran el incumplimiento parcial o tardío. En la contratación pública se dice que el contrato fue incumplido cuando el contratista no cumple con las obligaciones del acuerdo o las justificaciones no son reales. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista afecta grave y directamente la ejecución del contrato. Cuando el contratista no cumple con sus obligaciones contractuales, no puede reclamar la indemnización de perjuicio o causa penal. La responsabilidad va desde indemnizaciones hasta responsabilidades jurídicas y penales. Las medidas que proceden frente al incumplimiento contractual son multas, declaración de incumplimiento, terminación unilateral y anticipada, declaración de caducidad. El principio de la igualdad. Aquí dice, explica la participación del principio de igualdad e interés general y particular. El principio de la igualdad se busca que las autoridades den el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. La Corte Constitucional establece que, según lo dispuesto en el artículo 209 superior, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse entre otros conforme a los principios de la igualdad. Es decir, que ambos deben tener los mismos derechos y los mismos cumplimientos en todo lo que respecta al contrato. Por otra parte, lo que respecta al interés general y particular, se refiere a la consideración de preponderancia de lo social por encima de lo individual. Es decir, que
El contrato debe. Es como cuando hacemos un contrato y se tiene en cuenta la parte social, ambiental y económica del entorno donde ese contrato se ejecuta. Entonces, por eso es que el interés general debe primar sobre el particular. ¿Por qué? Porque se tienen que tener en cuenta todos los factores que podrían afectar no solo al contrato, sino al desarrollo de ese contrato. Muchísimas gracias. Eso fue todo.